No, no es clickbait. Astrobot podría ser la gran salvación de Sony para la siguiente generación e incluso para esta, una Sony que se habría dado cuenta de la importancia de poner juegos menores o de juegos de menos presupuesto encima de la mesa para crear catálogos mucho más variados. En los últimos días, ¿no? Hiroki Totoki, actual jefe de jefes dentro de la propia Sony, habría estado hablando con los inversores acerca de diferentes movimientos, los resultados, etcétera, etcétera, y habría dicho una serie de declaraciones realmente interesantes alrededor de Astrobot, las cuales vamos a leer ahora mismo, o sea, palabras textuales, y a partir de ahí vamos a intentar explicar, o te voy a intentar explicar un poco, porque creo que estas declaraciones te están dejando claro cuál puede ser los siguientes pasos de la propia Sony en un futuro para no quedarse atrás frente a una Nintendo que viene arrolladora y una Xbox que sinceramente puede arrollarte en la siguiente generación o directamente desaparecer como empresa de hardware, quedarse como third party o incluso, yo que sé, viniendo por parte de Microsoft, me podría esperar incluso que quisieran disolver toda la división. O sea, por parte de Microsoft me espero que arrollen y se queden con todo o que se queden en la nada. O sea, es una cosa un poco loca desde mi punto de vista todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a leer los comentarios de Hiroki Totoki, ¿no? Y dice concretamente lo siguiente: el hecho de que videojuegos de estos géneros hayan recibido estos premios es un fuerte apoyo a nuestra intención de construir un catálogo de títulos más amplio dentro de estos géneros. Clave: se ha convertido en un gran videojuego, en un gran videojuego por sí mismo, además de una celebración para la totalidad de PlayStation. ¿Por qué considero que estas palabras, que son escuetas, que son a lo mejor incluso bastante cortas, pueden llegar a concluir que Astrobot puede ser la gran salvación de PlayStation en el futuro? Y porque creo que con estas palabras Hiroki Totoki te está dejando claro en sus primeros momentos como ya CEO de verdad de la empresa, te está dejando claro cuál va a ser las principales bases de PlayStation en un futuro. Bien, vamos a ver, a día de hoy, y nos podemos remontar al State of Play de hace unos días, pues Sony nos dejó claro una cosa, que había dejado ya de lado su modelo su obstinación por los juegos como servicio que había metido Jim Ryan, que había hipotecado a todos sus estudios para que todos los juegos que hiciera la propia Sony fueran juegos como servicio, Fortnite o Helldiver de la vida. Helldiver le salió bien porque es un buen juego, pero claro, ahí está Concord, ahí está el Faction, ahí está el juego de God of War, ahí está el multijugador, el juego de God of War multijugador, ahí está el Horizon multijugador, y así me puedo llevar con otros tantos títulos. Ahora mismo la propia Sony se está dando cuenta de que tiene que volver un poco, no a sus orígenes en realidad, porque siempre ponemos el mismo ejemplo, ponemos Japan Studio, que ahora vamos a poner de ejemplo. Japan Studio era uno de los, no es estudio, pero sí una de las empresas subsidiarias de la propia PlayStation, las cuales se dedicaban a crear catálogo dentro de las consolas. Pero claro, Japan Studio en realidad no tuvo tanto peso como nos podemos imaginar. Algunos de los mejores títulos de PlayStation han salido de Japan Studio, pero vuelvo a decir, no fue algo específicamente que definiera las generaciones. Daos cuenta de que en la época de PlayStation 1 apenas sacó nada Japan Studio. Un Legend of Dragon maravilloso, un Apex Game maravilloso, pero ya está. Ahí estaríamos con Japan Studio, porque claro, PlayStation en esa época era dominadora. O sea, cuando digo dominadora es que no había otra consola de sobremesa, era la PlayStation. Estaba Saturn, estaba Nintendo 64, no nos engañemos, estaba PlayStation y bueno, había cosas alrededor de ella porque los números hablan por sí solas. Claro, en la época de PlayStation 2, pues sí, vimos que sacaron bastantes más juegos, por supuesto que sí, pero vamos a ver, seamos claros, PlayStation 2 no es que estuviera sola como PlayStation 1, es que directamente no se esperaba a nadie que no fuera PlayStation 2, o sea, era una verdadera barbaridad. GameCube, pues sí, hubo alguno que la tuvo, Dreamcast no me haga reír, y la propia Xbox, pues bueno, llegó al final, etcétera, etcétera. No digo que sean malas consolas todas esas máquinas que te estoy diciendo, simplemente estoy hablando de números, por lo tanto, no tenían nadie contra quien competir en realidad, ellos eran únicos. En la época de PlayStation 3 fue
fue cuando se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Llegó una Xbox con una Xbox 360 que llegó pisando, no fuerte, llegó arrolladora. Fue la consola que yo compré en la generación, por cierto. Al final me pillé la Play 3 para comprarme todos los exclusivos que me había quedado con ganas de jugar, tipo God of War, tipo sobre todo los Uncharted que me hacían ojito, y sobre todo también los Resistance, que me flipaban. Así que bueno, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que aquí, sí, y solo aquí es cuando Japan Studio empieza a meterse un poco ¿cómo se llama? Empieza a intentar ser diferenciadora, ¿no? Es muy claro, Japan Studio estaba que para crear catálogo, existía para crear variedad, para crear elementos de atracción a la propia máquina. Cuando empieza a trabajar más Japan Studio en colaboración con un montón de estudios, ya sea con Level 5, con Project Siren, etcétera, etcétera, pues básicamente cuando está dentro de una generación donde necesita conseguir captar a más personas. Claro, en la época de PlayStation 4, pues directamente, pues sí, tenemos unos cuantos juegos aquí perdidos, no son tan grandes, la mitad, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? En PlayStation Vita guay, pero al final directamente acaban chapando ya en la época de PlayStation 5, porque si en PlayStation 4, dentro del segmento de consolas de sobremesa, la PlayStation 4 también quedó sola, ¿no? Por lo tanto ya no necesitamos el apoyo masivo de Japan Studio, pues básicamente, ¿qué quieres que te diga? Se quedó como en cosas muy, ¿cómo se llama? Mínimas, ¿no? Por supuesto, sí que tenemos Bloodborne, ¿no? Obviamente, tenemos Gravity Rush, que quieres que te diga, uno de mis juegos favoritos de PlayStation. Tenemos The Last Guardian, ¿no? Si eres, seguidor de Fumito Ueda, tenemos aquí cosas muy potentes, pero seamos sinceros, ¿no? O sea, PlayStation se da cuenta de que aquí no está su negocio, aquí es donde entra ya la obsesión de Jim Ryan por el tema de los juegos como servicio, y se da cuenta de que ya no quiere crear catálogos, simplemente quiere generar cajas de botín, quiere generar loot boxes, quiere generar skins para vender, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cuando empieza a hipotecar a la propia PlayStation, una propia PlayStation que, dándose cuenta de que está sola en el mercado, pues puede hacer lo que quiera, porque Xbox One no daba la talla, y bueno, no daba la talla a nivel de número, por lo tanto estaba sola, y ahora con Xbox Series, ¿no? Estaba ahí mirando a ver si podía hacerle el sorpaso o algo por el estilo, y tampoco se ha dado cuenta de que podía estar sola. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, Sony va a encontrarse por primera vez desde la época de Xbox 360 una competidora muy dura, y esa es Nintendo Switch 2. Y no estoy de broma. Y es que con el lanzamiento de Nintendo Switch 2, PlayStation se va a encontrar a una Nintendo en su prime, por llamarlo de alguna forma, y que por primera vez en 2 décadas va a tener una consola que va a recibir los principales juegos third party que vayan a salir en el mercado, unos principales juegos third party que ahora se van a tener que repartir la tarta entre PlayStation y Nintendo Switch, por supuesto también Xbox, pero tenemos que ser realistas en cuanto a las ventas, ¿no? Por lo que PlayStation ahora se va a encontrar en una circunstancia bastante comprometida. Por supuesto, me puedes decir tú ahora mismo, y con cierta parte de realidad, de que no podemos comprar a Nintendo Switch 2 porque ella va a competir en un nivel de juegos con menos calidad gráfica, etcétera, etcétera, por su propia naturaleza portátil, aunque se pueda poner en modo sobremesa y todo lo que tú quieras. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que la gran mayoría de personas, exceptuando tú, friki, que te dedicas a informarte sobre el mundo del videojuego, al igual que yo, que estamos obsesionados con las últimas noticias, con las ventas, con los estudios de desarrollo, con tal, a mí personalmente me apasiona este mundillo, pero la gente normal, la gente de a pie, no es la que se informa a través de todo este tipo de cosas? Por lo que, si le estás diciendo que puedes jugar al FIFA, puedes jugar al Fortnite y puedes jugar al último Resident Evil o Monster Hunter que salga al mercado dentro de la consola de Nintendo, y encima puedes jugarlo tanto en el salón como cagando, pues ¿qué quieres que te diga? Mucha gente va a decidir optar por la consola de Nintendo, a menos, y solo a menos, de que Sony te ofrezca algo más, de que PlayStation te ofrezca un elemento diferenciador, un elemento que cree catálogo alrededor de todo esto. Y aquí es donde yo creo que entra precisamente Astrobot como principal salvadora de PlayStation en un futuro. Yo creo que Hiroki Totoki se ha dado cuenta de que toda la estrategia de Jim Ryan era una estrategia completamente equivocada. Yo personalmente lo pensaba así, y se tiene que volver a centrar en intentar competir, en crear catálogo. Ha estado sola, o sea, la única vez que PlayStation no ha estado sola a nivel
a nivel de sobremesa, ha sido en la época, literalmente, ha sido en la época de PlayStation 3. Es cuando más se ha tenido que esforzar, creando los Resistance, con Killzone brutales, con God of War 3, que es una verdadera barbaridad, los Uncharted, con ni más ni menos que 3 Uncharted, una verdadera locura. O sea, es cuando tuvo que poner toda la carne en el asador, porque no había una competencia atroz. Incluso las versiones mejores de esa generación no eran las de PlayStation, era la de Xbox 360, por supuesto con honrosas excepciones, como podía ser Final Fantasy XIII y el horrible pelo de Lightning dentro de la versión de Xbox, pero por lo general era al revés, la de versión de Xbox funcionaba mejor y se veía mejor, pero bueno, tampoco es que me fuera a mí a cambiar la vida a ese punto, ¿no? Sinceramente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ahora mismo Sony va a tener que empezar a competir, y muy fuerte, por lo que crear catálogo para que la gente, aparte de los third parties de turno, que lo va a tener en todas las plataformas, incluso la plataforma PC, cuidado que PC está en muchos factores de forma y en muchos lugares, cuidado con eso, que siempre se nos olvida, incluso la propia Microsoft, que a saber cómo va evolucionando, que eso es una verdadera locura y puede ser algo que destruya el mundo del videojuego, creándose ellos como principal valedores del mismo, o directamente que hundan a la división de videojuegos de Microsoft y que incluso lleguen a venderla, ¿eh? O sea, es que Microsoft, vuelvo a decir, yo me espero el todo y el nada de esta gente, ¿vale? O sea, una locura para mí, ¿no? Pero bueno, lo dicho, se están dando cuenta de que tienen que crear primero juegos mucho más pequeños, muchísima más variedad de videojuegos y volver a esa Sony que está compitiendo en un mercado mucho más duro y mucho más complejo. Tened en cuenta una cosa, la propia Sony, ¿cuántos grandes juegos lanza al año? Seamos claros, lejos de la guerra de consolas, está claro que Sony no está llegando al nivel de dar juegos exclusivos de third party a su propia máquina y se está nutriendo de los third party. Es más, yo diría que incluso ha sido bastante salvatorio para la propia empresa de que Xbox le permita sacar sus juegos dentro de ahí, porque claro, van a tener ahora a Bowed, van a tener el Forza Horizon 5, van a tener un Doom, van a tener un montón de títulos que van a ser tremenda locura y que gracias a Xbox van a estar dentro de PlayStation. Pero lejos de la guerra de consola, ahí no va a estar la guerra de PlayStation, va a estar la guerra contra la propia Nintendo Switch 2, por lo que, vuelvo a decir, necesitan crear mucho más catálogo. Y no solamente eso, tú no puedes estar conviviendo que, vale, sí, te saco un Spider-Man 2, que ahora mismo lo estoy disfrutando yo en PC y me está pareciendo brutalísimo. Te saco un God of War Ragnarok, brutalísimo. Un Ghost of Tsushima, brutalísimo. Te saco un montón de títulos brutalísimos. Pero son títulos que tienen un gasto tan abismal, que tardas tanto tiempo en desarrollar, que no puedes mantener el ritmo. Incluso no puedes llegar a tener suficiente catálogo como para mantener, tienes que crear, incluso si llegando a números absolutamente de locos, de altos, números loquísimos, no son ni siquiera todavía rentables, por lo que tenemos que volver a pensar en esa Japan Studio, tenemos que volver a pensar en todos esos juegos pequeños, que vuelvo a decir, un The Last Guardian a mí no me terminó pero en fin, un The Last Guardian no es que fuera un juego que creo que tardara mucho, bueno, a lo mejor por Fumito Ueda, mal ejemplo, pero un Gravity Rush yo no creo que costara mucho, sobre todo para PS Vita, que es donde lo jugué yo, no creo que costara mucho, incluso un Bloodborne no creo que costara especialmente mucho, pero claro, y Bloodborne no es que vendiera tampoco una verdadera barbaridad, lo podemos poner por aquí, a ver si hay números por algún territorio, pero bueno, supongo que habrá algún numerillo por ahí, pero tampoco creo que vendiera mucho, ¿no? En comparación, pero sí que creo una serie de personas que querían jugar ese tipo de juego y que se metieron a saco en la consola para poder ejecutarlo. A lo mejor Bloodborne, ¿cuánto podría vender? No lo sé, me lo voy a inventar, 2 millones, vale, no es mucho, pero son 2 millones de personas que van a querer estar dentro de tu plataforma. Gravity Rush 2 o Gravity Rush, a lo mejor no vendió mucho, desde luego que no, pero a lo mejor son 400, 500 mil personas que quieren estar dentro de tu plataforma por ese tipo de juego. Con los plataformas, a lo mejor Astrobot no ha vendido mucho en comparación con un plataforma de Nintendo como podría ser Super Mario, que ha vendido ¿cuánto? 35, 45 millones de unidades, no lo sé, el Super Mario Odyssey creo que estaba sobre los 30 y tantos millones de unidades, vale, perfecto, este ha vendido 1,5 millones, pero 1,5 millones que yo voy sumando a otros tantos que voy haciendo sin quemar la saga, y así creando todo un catálogo que sea interesante. Básicamente, hacer un Nintendo, lo que ha hecho Nintendo a día de hoy. Así que nada,
espero que os haya parecido interesante el vídeo, la reflexión. Yo creo que Astrobot de verdad ha abierto los ojos a la empresa y bueno, veremos si Hiroki Totoki sigue por ese camino. Si va por otro camino, pues bueno, veremos cómo se va desarrollando todo, pero que Nintendo Switch 2, que tengan cuidado, porque va a ser uno de sus principales competidores y no precisamente suaves, no van a ser precisamente suaves. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.